Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Recibimos una semana más aquí en Radio Sefarad a Cecilia Levitt en este tributo, en este programa dedicado a continuar honrando la memoria de la Shoah. ¿Qué tal, Cecilia? Hola Alex, buenas tardes. Bueno, hoy nos acercamos a una artista, podemos decir también, a la vida de Irene Danner. Así es, esta semana de verdad que me gustaría que conocierais a esta mujer que ha sido una joven acróbata y payasa, cuya vida fue increíblemente dura, pero también, bueno, llena de esperanza, de coraje y también de amor. Así que voy a contaros que Irene nació el 28 de enero de 1923 y que es hija de Hans Danner, que era un aprendiz de circo no judío, y su mamá, Alice Lorch. Ella era hija de la realeza del circo, es decir, el circo judío Lorch. Este circo tenía raíces circenses que se remontaban a fines del siglo XVIII. Es el bisabuelo de Irene, Luis, que era el patriarca de la familia y el fundador de esta famosa troupe, se llamaba así, la troupe Icarián. Y incluía a 11 hombres en este espectáculo, que la mayoría de estos hombres eran hijos de Luis. Eran tan fenomenales que los Ringling Brothers, que es otro grupo, los habían contratado por un salario más alto que cualquier atracción anterior. El hijo mayor de Luis, del bisabuelo de nuestro personaje, se llama Julius. Y Julius hereda el circo de su padre y se va a instalar en un pequeño suburbio en Alemania de 300 habitantes en el estado de Hesse. Este suburbio estaba muy cerca de Frankfurt. Ahí tenían como un complejo formado como por varias casas que se convertían durante el invierno en las casas de todos los que trabajaban en el circo. Y la familia era tan importante para la economía de esta pequeña ciudad que inclusive una calle en la que vivían los Lorch va a recibir el apodo de la Gran Avenida Lorch. Julius, quien hereda, ¿no?, este circo, es el abuelo de nuestro personaje, el abuelo de Irene. Julius está casado con Sisi, y ambos judíos son, como digo, los abuelos de Irene y de su hermana Greta. Esta abuela, Sisi, va a criar a Irene y a su hermana menor, Gerda, durante la temporada del circo, mientras tanto Julius como los papás de Irene están trabajando fuera. Y es esta abuela que le va a enseñar a leer, le va a enseñar a tejer, a hacer punto de cruz. En fin, es una abuela que ocupa un lugar realmente importante. Cuando Julius, su abuelo, estaba en casa, seguían las tradiciones judías. Por ejemplo, mantener la kashrut o celebrar el Shabbat, que es el día sagrado para el judaísmo. Tenían inclusive mezuzot en los marcos de las puertas, y Julius, este abuelo, visitaba la sinagoga más cercana a su ciudad. Irene, por ejemplo, recuerda con muchísimo cariño cómo este abuelo bendecía a ella y a su hermana con este divertido murmullo que no entendíamos del todo. Así lo describe Irene. Irene se va a sentir fascinada por la vida circense desde muy joven. Desde los 6 años quiso ser artista del circo. Y después de la escuela hacía rápidamente sus deberes, salía corriendo al patio trasero y hacía volteretas y paradas de mano, probablemente 100 flick-flack, a la velocidad del rayo. Estaba muy ansiosa por el día en que pudiera unirse al circo de su familia.
Por desgracia, el ascenso del Partido Nacional Socialista, del Partido Nazi en Alemania, combinado, ¿no?, con este antisemitismo tan feroz, y también una terrible situación económica como es la crisis de los años 30, se va a volver muy, muy difícil para las empresas judías en general, que fueron sistemáticamente boicoteadas. Esta empresa, este circo, va a hacer lo imposible para que puedan subsistir y continuar dirigiendo su circo, pero lamentablemente se van a ver obligados a declararse en quiebra en el año 1934. Irene tuvo que dejar la escuela cuando tenía 13 años, en 1936. En ese momento, la cantidad de ataques que sufría se volvió insoportable. Sus amigos ya no querían jugar con ella, en la escuela la llamaban judía apestosa, no se le permitía participar en ninguno de los grupos juveniles. En cambio, ella continuó su educación no formal en casa, tomando lecciones privadas de ballet, de violín y de idioma. Recordemos que su padre no era judío, se había alistado en el ejército alemán, y aunque Irene era medio judía, tanto ella como su hermana eran consideradas judías según las leyes raciales de la Alemania nazi. Poco después, Irene consigue su primer trabajo profesional en el Circo Busch. Allí va a trabajar como domadora de caballos. Esta es una compañía de equitación italiana. La entrenaron en este nuevo papel y bueno, enriquecen el espectáculo durante los siguientes 3 años. Pero esto tampoco iba a durar. Alguien la delató a las autoridades y Paula Busch, la dueña del circo, recibió una carta de la Cámara de Cultura del Reich alemán que decía que estaba estrictamente prohibido emplear judíos. Irene tuvo que ser despedida. En 1941, cuando Irene tiene apenas 19 años, ella y su hermana fueron a ver a una actuación del circo Althoff. Este circo, el circo Althoff, pertenecía a la familia de Adolf Althoff, que ellos eran los propietarios. También era un circo muy famoso, inclusive desde el siglo XVII. Este señor, el dueño, había nacido en 1913 en un vagón familiar del circo mientras se celebraba la función. Ahora, cuando en 1939 su hermano y su hermana mayores se hicieron cargo de la empresa familiar, Adolf va a fundar su propio circo y poco después contrae matrimonio con María, que también pertenecía a una familia de circo. Este circo, Adolf Althoff, estaba formado por 90 artistas y sus familias, y realiza giras por toda Europa y continúa con su actividad habitual durante los años de la guerra, viajando de un lugar a otro. Es así como en estas giras de este circo van a llegar a la ciudad de Irene. En este circo también trabaja un grupo de payasos que se llaman Los Bentos. Esta familia de payasos, el payaso principal, podemos decir, se llama Peter Bento y tiene la misma edad que Irene. Y se va a enamorar de ella ni bien la ve, y ella le correspondió este amor. Ahora no van a poder casarse debido a las leyes raciales. Os recuerdo las leyes de Nuremberg, ley de la protección de la sangre alemana, que dice que un judío no se puede casar con un subdituario, o sea, estos matrimonios no estaban permitidos. Peter, enamorado de Irene, le va a pedir
a Adolf Althoff, es decir, estos payasos, Peter, trabajan en el circo de Adolf Althoff y le va a pedir a este señor, al dueño, que por favor le diera trabajo en el circo a Irene. Aunque él, Adolf, conocía perfectamente que Irene tenía origen judío y bueno, y a pesar de estar sometido, ¿no?, a un estricto control por parte del Ministerio de Cultura alemán, este señor Adolf Althoff y su mujer María aceptan contratar a Irene para su circo bajo un nombre falso. Ahora bien, Irene se queda embarazada y va a dar a luz a su hijo Peter, su primer hijo, en diciembre de 1942. El nacimiento fue uno de los acontecimientos más traumáticos. ¿Por qué? Fue una cesárea realizada sin anestesia por un médico antisemita que le dijo que la anestesia estaba reservada para los valientes soldados y no para los judíos. El médico estropeó el parto a propósito, aunque el bebé estaba sano y salvo, los músculos del abdomen de Irene van a sufrir daños irreparables y nunca más pudo realizar estos trucos acrobáticos. En 1942, la persecución de los judíos en esta ciudad cerca de Frankfurt, se llama Darmstadt, va a entrar como en una nueva fase muy dura, una fase letal, porque el 20 de marzo del 42 ya tiene lugar la primera deportación a Lublin, a Polonia, a la que van a seguir otras 2 deportaciones ya en septiembre del 42 y en febrero del 43. La última deportación de esta ciudad fue a la abuela Ceci, a la abuela judía, la abuela de Irene que la había criado. Y la casa familiar fue confiscada. Ahora bien, la madre de Irene, Alice, y sus hijas, ¿no?, Irene y Gerda, van a lograr escapar al circo. Y es como Peter, la pareja de Irene, le va a pedir al dueño del circo, a Althoff, le va a pedir que ayudara a la familia de su pareja. Y Peter Bento va a decir, no tengo duda, ninguna duda, de que ellos aceptarían refugiar a la familia de mi pareja. Seguido a esto, quiero contar que para Althoff, el dueño del circo, va a decir, yo no podía permitir que cayeran en manos de los asesinos. Eso me habría convertido también a mí en un asesino. Y es así como este dueño del circo va a proporcionar refugio a estas 3 mujeres, la madre, a Irene y a Greta, su hermana, en este circo, hasta el final de la guerra. Finalmente se les va a unir más tarde el padre de Irene, Hans Danner, quien, como otros miembros de matrimonios mixtos, él había sido enviado a casa desde el frente y había recibido la orden de divorciarse de su esposa judía. Nuevamente, las leyes de Nuremberg no permitían, había que cuidar, ¿no?, la ley de protección de sangre alemana. Y estos matrimonios mixtos, es decir, un alemán ario con una judía que ya estaban consolidados, tenían la obligación ahora de divorciarse. Hans Danner, el padre de Irene, decidió desafiar a sus comandantes, a sus superiores y unirse a la clandestinidad junto con su familia. Otros miembros de la familia Lorch, es decir, de la familia de Irene, los hermanos de Julius, Rudolf, Arthur y Eugen, también fueron enviados a Auschwitz-Birkenau y asesinados allí. Pasaron los siguientes años actuando en el circo de Althoff con nombres italianos, aunque la mayoría del circo sabía quiénes eran en realidad. Cada vez que los nazis venían a inspeccionar el circo, Adolf los distraía con bebidas alcohólicas caras, exquisiteces y cuentos del circo, mientras que Irene y su familia se escondían en un corredor secreto construido especialmente para ellos
en uno de los vagones del circo. Bueno, con un espíritu generoso y valiente, Adolf y su esposa María salvaron la vida de Irene y su familia. Cuando la guerra terminó en 1945, Irene recuerda haber ido rápido al carro del circo de los Althoff y haber sacado debajo del colchón un recuerdo de su abuela Ceci, un collar con la estrella de David. Que ella la abuela no pudo llevarlo durante la guerra, pero Irene, ahora que el pueblo judío volvió a ser libre, podía lucirlo, podemos decir, con orgullo. En 1995, el Estado de Israel otorgó a los Althoff, a María y a Adolf, el título de Justos entre las Naciones. Y este es un honor otorgado a los no judíos que ayudaron a salvar judíos durante el Holocausto, poniendo sus propias vidas en peligro. Tanto los Althoff como los Bento, la pareja de Irene, siguieron siendo amigos durante toda su vida. Irene y Peter tuvieron 2 hijos durante la guerra y 3 más después: Peter, Hanno, Mary, Astrid y Daisy. Los 5 continuaron con sus carreras circenses y la cercana ciudad de Pfungstadt celebró el legado del Circo Lorch y Bento, ofreciéndoles una exposición permanente en el Museo Estatal de dicha ciudad. 3 de los hijos de Irene y Peter, Hanno, Mary y Astrid, aún viven en el complejo donde nació su madre y donde nació tanto su familia como el circo. En la acera, en la calle, frente a su casa, se han colocado piedras para recordar a los familiares de Irene que no vivieron para ver el final del Holocausto. Irene Bento murió en 2006 y está enterrada en esta ciudad cerca de Frankfurt, donde ella nació junto a su marido, junto a su madre y junto a su padre. Hace muy poquito tiempo quiero contarles que una artista, una acróbata israelí llamada Stav Meishar, llevó a cabo un espectáculo que se llama el escape, ¿cómo se llama? The Escape Act, un acto de escape. Y este espectáculo es un unipersonal, es itinerante y está basado en la vida de Irene Danner. Es un espectáculo, de narración, con títeres, con acrobacia, con imágenes de archivo. Esta mujer, Stav Meishar, es nieta de sobrevivientes del Holocausto y lo que ella hace, traza, en este espectáculo, la vida de Irene desde la juventud hasta su escape y el surgimiento de esta nueva familia circense. Yo en el resumen que les hago tienen páginas, enlaces para buscar también vídeos de este espectáculo. Quiero cerrar este tributo a Irene. Yo estoy de verdad, no sé cuál es el adjetivo realmente. Me metí en una vida circense de acróbatas, de payasos, de malabaristas, que sabemos lo que eso significa, que es pasión absoluta. Irene es una apasionada por lo que hace. Tuvo suerte de poder sobrevivir, no así su abuelo, no así sus tíos, sin embargo sus padres y su hermana sí, gracias al amor, a la solidaridad de este matrimonio de Adolf Althoff y de María. Y para ellos también es mi tributo, todo mi honor, muy merecido esta medalla, este premio de ser justos entre las naciones. Creo que todos tenemos esta capacidad de ayudar, de brindar una mano, sobre todo en los tiempos que corren actualmente, y yo espero que esta historia sea realmente inspiradora. Así que con esto me despido.
Pues desde luego que sí, como todas las que nos acerca Cecilia Levitt aquí a Radio Sefarad en este tributo, en este caso la historia precisamente de Irene Danner, que como nos decía Cecilia, pueden ver a través de esta artista que nos deja sus enlaces también insertados en esta entrada para que puedan disfrutar del vídeo. Gracias Cecilia y gracias a todos los oyentes. Hasta la próxima. Un abrazo, Alex. מכל כאביי, מכל בדידותי.